todas, a todos, a todes. Y como escuché ayer, me faltaría saber lenguaje de señas para poder al menos tratar de ser más inclusiva, ¿no? Estamos tratando poquito a poco de romper esos paradigmas como este, que creo que hoy nos permite encontrarnos en este espacio tan intergeneracional, ¿no? Ustedes saben que la práctica profesional, el hacer de la gestión cultural es relativamente nuevo, ¿no? Como disciplina. Yo creo que en Argentina al menos hace 25 años que estamos transitando por este camino y hoy poder ver un encuentro en el seno de una universidad con una red de instituciones, de alguna manera avalando esta profesión y legitimándola, ¿no? Realmente me hace muy feliz, muy feliz. Es también una profesión que pude transitar desde hace un tiempo cuando nadie sabía lo que era la gestión cultural. Entonces hoy ver a tantos profesionales reunidos, estudiantes, agradecer el compromiso de todos los estudiantes y las estudiantes de la Universidad de Avellaneda y que bueno, todos los que se hicieron presentes hoy aquí, que en esta propuesta que como este panel es bien federal, ¿no? Entonces sé que muchos dejaron sus provincias, sus localidades para encontrarnos incluso en otra localidad que no es la capital, sino que es en la provincia de Buenos Aires. Eso creo que es buenísimo para empezar a descentralizar, a mover los escenarios y a conocer nuevos territorios. Hoy vamos a estar compartiendo este panel cuyo eje son las políticas culturales nacionales y luego se repensó el tema, se lo repensó el planteo, políticas culturales en un país federal, ¿no? Es un gran desafío y tenemos acá compañeros y compañeras también de diferentes provincias que han desempeñado cargos desde la investigación en la academia o incluso hoy por hoy en la función pública o en algún otro momento transitaron por el espacio de la función pública estatal o gubernamental. Entonces con nosotros está Marcela Cardillo del CFI, Patricia Herrera, presidenta del Consejo Federal de Cultura. El CFI es el Consejo Federal de Inversiones, por las dudas. Pablo Méndez Calado, de la UNTRES, investigador y doctorando de la UNJU. Y Federico Prieto, que es el secretario de Gestión Cultural de la Nación. Yo les voy a hacer una pequeñita presentación de cada uno, ¿sí? Porque tal vez aún todos y todas no nos conocemos. Voy a empezar por Pablo, que es licenciado en Gestión del Arte y la Cultura de la UNTREF, es doctorando en Ciencias Sociales en la UNJU y ha cursado posgrados en Industrias Culturales, en Gestión y Políticas Públicas. Es docente, investigador en la Universidad de 3 de Febrero, en diplomaturas en Universidad Nacional de Córdoba o incluso en la Universidad de Jujuy. Y también ha publicado el libro de Políticas Culturales, Rumbo y Deriva, que es un libro que tal vez pueden encontrar en la Feria del Libro acá en donde está el stand de RGC Libros. Tenemos también a Marcela Cardillo, que actualmente es la jefa del Departamento de Promoción y Desarrollo de Turismo e Industrias Culturales del Consejo Federal de Inversiones. Marcela anteriormente se desempeñó como consultora del Ministerio de Economía de la Nación, asesorando sobre el impacto de las industrias culturales y creativas en la creación de empleos, poniendo foco en empleos de calidad y en reducir la brecha de género o cerrar. Fue directora ejecutiva del Museo Nacional de Bellas Artes desde el 2013 al 2015 con un proyecto hermosísimo. Uno fue Los Bellos Jueves, que fue un proyecto emblema para atraer nuevas audiencias juveniles también y que involucró como otra concepción de museo con DJs en vivo, con músicos, escrituras, poesías, videoinstalaciones y además fue responsable de la obra de infraestructura del Museo Nacional, que fue una obra enorme de un costo de $5 millones que imagino habrá que saber muy bien gestionar.
Marcela también fue subsecretaria de Gestión Cultural en la Secretaría de Cultura de la Nación del 2009 al 2014. Y también es profesora en Flaxo, profesora invitada en Flaxo. También tenemos, te salteo, Fefo, tenemos a Patricia, secretaria de Cultura del Ministerio de Cultura y Turismo del Gobierno de La Rioja, es presidenta del Consejo Norte de Cultura y a la vez presidenta del Consejo Federal de Cultura de la Nación. Es profesora nacional de danzas y gestora cultural y fue presidenta de la Agencia de Cultura de La Rioja y subsecretaria de Música y Danza en el Gobierno de la provincia de La Rioja. Es docente en escuelas municipales, provinciales y privadas, con una gran participación en proyectos sociales y culturales. Y por último, mi vecino, porque es entrerriano, yo soy santafesina, es gestor cultural, es Federico Prieto, es el nuevo secretario de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación. También es un egresado de la profesión, un egresado de Gestión Cultural de la UNER. Él es fotógrafo, promotor de cultura viva comunitaria, así lo conocí, es docente y ha participado, bueno, en numerosos proyectos vinculados al territorio, a comunidades y obviamente a procesos culturales. Bueno, muchísimas gracias. Ahora yo creo que Gracias. Yo creo que, si les parece, como para ir dinamizando, podemos empezar esta conversación que tiene algunos disparadores. Como les dije, la idea es de pensar también los ejes que están presentes en todo el Congreso, que uno de ellos es la profesionalización y otro tiene que ver con el país federal, con el federalismo, ¿no? Más allá de que también, como hablábamos, están presentes muchas brechas y muchas desigualdades que están existentes en nuestra sociedad contemporánea. Bueno, es ver un poco las políticas desde nuestro campo, que es el cultural. No sé, Marcela, si vos quisieras comenzar. Marcela, la idea que ella trabaje un poco el tema de desarrollo cultural y la articulación con el CFI, ¿no? A través de las políticas culturales. Bueno, muchísimas gracias y quiero agradecer por la invitación a participar de este congreso tan significativo, tan relevante y compartir mesa con estos colegas. Ahí me parece que yo encontré como un eje articulador. Perdón. Disculpas, como hablo fuerte, me olvido. Encontré como un eje articulador que me pareció sumamente interesante la convocatoria que se hace al Congreso Argentino de Gestión Cultural, que es la profesionalización de la gestión cultural. Y eso me parece que es un tema que la verdad que nos interpela a todos y es lo suficientemente amplio como para abarcarlo desde distintas perspectivas, ¿no? Es un tema que nos convoca a todos quienes gestionamos desde las áreas culturales del sector público y uno de los temas que a mí me surge como disparador apenas empezamos a hablar de la gestión de cultura desde el sector público es que la falta de recursos o la manera de gestionar recursos o la manera de buscar recursos. ¿Y por qué engancho directamente entre la profesionalización de la gestión cultural y la búsqueda de recursos? Porque la profesionalización de la gestión cultural me parece que resulta imprescindible en la articulación con los sectores que toman decisiones en la asignación de recursos, ¿no? Es muy difícil para quienes encaramos la gestión desde el sector público sensibilizar sobre la importancia del sector de las industrias culturales como generador de empleo joven, con un alto potencial de generar divisas. Y entonces, para poder acceder a estos recursos públicos, debemos tratar de entender cómo acceder a ellos y cuáles son los ejes que determinan por parte de la gente que asigna estos recursos para que los asignen efectivamente a lo que nosotros buscamos, que es a la gestión cultural del sector público. Nosotros, quienes trabajamos desde el sector público para la gestión cultural, queremos que los artistas y los hacedores de cultura puedan vivir de su arte, puedan vivir de su creación, de su oficio, de su trabajo. Es por eso que conseguir recursos resulta imprescindible. Para nosotros es central eso.
Este tema yo lo voy a desarrollar un poquito más adelante, pero quiero darles un par de lineamientos y una breve descripción de lo que es el Consejo Federal de Inversiones, que es la institución que yo represento en este momento. El Consejo Federal de Inversiones es un organismo federal que ya tiene más de 60 años. En general, tengo que explicar qué es el Consejo Federal de Inversiones cuando hay gente de la Ciudad de Buenos Aires. Cuando tengo de interlocutores a gente de las provincias, no hace falta porque todos han tenido una vinculación con el Consejo Federal de Inversiones, lo cual es muy lindo. Para mí es muy lindo. Entonces, es un organismo que tiene más de 60 años de trayectoria, que tiene un gran compromiso con el desarrollo regional, participativo, inclusivo y sustentable de las provincias argentinas. Es un organismo que se financia con dinero de la coparticipación y el órgano político que lo rige es la Asamblea de Gobernadores. Justamente hoy había reunión de asamblea. Esta Asamblea de Gobernadores elige a un secretario general y a partir de ahí se gestiona la parte más ejecutiva. Este organismo se crea en el año, un año después del que se crea el BID. O sea que viene en sintonía con un signo de época que tiene que ver con esta asignación de recursos públicos para la gestión de cooperación técnica financiera. El CFI es un organismo que desarrolla y pone a disposición de las provincias argentinas herramientas técnico-financieras y les permite desplegar y enriquecer su potencial en productividad, que son las áreas que maneja, comercio exterior, gestión de gobierno, innovación tecnológica, industrias culturales y empleos del futuro. Estos son los ejes sobre los que articula su acción el Consejo. En los últimos años, con la nueva gestión a cargo de Ignacio Lamote, se puso un énfasis en la profesionalización de los cuadros técnicos de las provincias a través de distintos programas de formación. Una cosa que tiene el CFI y que quienes han trabajado con el Consejo desde las provincias es que tiene una potencialidad para llegar al territorio y para trabajar en sinergia con las distintas administraciones provinciales, que es casi irreemplazable, ¿no? O sea, tenemos los recursos, tenemos la capacidad técnica y tenemos la capilaridad, ¿no? Es una posibilidad que nos permite conocer de primera mano las necesidades del territorio y tratar de articular soluciones innovadoras, pero siempre en consonancia con las administraciones provinciales, ¿no? No creemos en el trabajo de arriba hacia abajo, sino que es un trabajo que se arma en conjunto entre el Consejo Federal y las provincias argentinas. En este sentido, en esta breve síntesis sobre lo que es el CFI, una de las líneas centrales que tiene el CFI es las líneas de financiamiento. Son créditos para micro, pequeñas y medianas empresas vinculadas siempre con actividades productivas. O sea, siempre tienen que tener este trasfondo. No es que financiamos cosas que tengan que ver con creación artística, sino con alguna empresa que realice alguna actividad productiva dentro de las áreas de industrias culturales y creativas. Pasando puntualmente al sector que yo manejo, que es el Departamento de Industrias Culturales, hace aproximadamente un año que estoy en el departamento, manejamos más o menos unas 5 líneas de acción que van en este sentido de lo que estábamos describiendo. Una de las acciones que me gustaría poner el eje y poner el foco, es una que iniciamos en el mes de junio de este año, que fue un programa de formación en industrias culturales y nuevas tecnologías. Fue un programa en el que convocamos a todas las provincias argentinas, al sector público de las áreas de gestión pública de cultura. Tuvimos 2 representantes por provincia. El CFI representa a 22 provincias, salvo Ciudad de Buenos Aires y la provincia de San Luis. Así que tuvimos una cohorte de 44 alumnos con 10 clases magistrales tocando las nuevas tecnologías, el impacto que tienen en la creación de las industrias culturales, y luego tuvimos unos talleres sobre la formulación de políticas públicas, lo cual la verdad que fue una experiencia fascinante porque el trabajo... Todos los que gestionamos no tenemos tiempo, lo mío a Fefo y sabe, y no tenemos tiempo de parar a pensar, ¿no? La gestión te lleva puesta. La gestión te lleva puesto. Entonces, tener un momento de reflexión en el cual vos podés sentarte a pensar sobre un proyecto, armar el Excel, empezar a pensar cómo estás imputando esos gastos. O sea, digo, trabajar en ese momento asistido
por profesionales. Fue una experiencia fantástica. Por suerte todos lo aprovecharon muy bien. Tuvimos una presentación como de 28 proyectos, así que eso fue muy, muy interesante. Pero ¿por qué avanzamos sobre industrias culturales y nuevas tecnologías? Entendíamos que desde el CFI no podemos competir con la cantidad de maestrías que hay sobre gestión cultural, que dan distintas universidades, que duran 2 años, que tienen profesionales súper idóneos. Entonces nos parecía que podíamos hacer como una especie de lupa sobre las nuevas tecnologías que están surgiendo y su impacto sobre las industrias culturales. Era como poner en un estante, bueno, estas son las cosas que están sucediendo, a estas cosas hay que prestarle atención. Algunas serán más fácil de vincularse, otras serán más lejanas, porque tratamos desde temas de blockchain, NFTs, hasta nuevos públicos, hasta ética e inteligencia artificial, onboarding. Bueno, había como una cantidad de temas que nos parecía importante por lo menos empezar a escucharlos y a saber que esto está pasando por algún lado. Esta revolución tecnológica que estamos atravesando, que impacta en todos los sectores de la producción a una velocidad sin precedente, o sea, somos testigos y estamos viviendo al mismo tiempo todo esto que nos sucede, nos parecía que era un buen momento para parar y reflexionar, como les decía, ¿no? Las industrias culturales no están ajenas a este proceso de cambio y afecta no solo la forma en que se producen, sino cómo se distribuyen y cómo se consumen los bienes y servicios culturales. Desde el Consejo nos interesa trabajar las industrias culturales en el cruce con las nuevas tecnologías porque entendemos que son un vector de innovación y de desarrollo de las provincias, generan valor agregado, aportan para el empleo joven y de calidad y tienen un potencial exportador enorme. De un análisis que hicimos cuando estuve en el Ministerio de Economía, se sacó la conclusión, y es una cosa que es bien sabida porque hay informes de UNICEF, que la pandemia del COVID, que paralizó la vida de todos los ciudadanos, uno de los sectores más fuertemente impactados fue el de las industrias culturales y el del turismo. Y uno de los sectores y uno de los grupos más afectados fueron los jóvenes. Entonces, una de las cosas que surge de este análisis es: ¿por qué fue uno de los sectores más impactados? Bueno, obviamente porque todo lo que tenía que ver con industrias culturales y turismo se frenó, pero aparte por la alta informalidad del sector, porque hubo otros sectores que se pararon y sin embargo la gente seguía percibiendo sus salarios de una manera regular. En cambio, estos sectores, que son sectores con muy alta informalidad, o sea, si no hubiese estado la asistencia del Estado, si no hubiera estado el IFE, si no hubiera estado los distintos subsidios que dio el Ministerio de Cultura, los aportes que dio el Ministerio de Turismo, la situación hubiese sido realmente mucho más dramática de lo que fue. Y esto nos lleva a pensar qué podemos hacer para mejorar estas condiciones y estas calidades de estos trabajadores de las industrias culturales y creativas, ¿no? Y acá tenemos otro trabajo para hacer, que es este cambio de paradigma y de empezar. Todos los que estamos acá estamos convencidos que el sector es un sector productivo, que genera empleo, que genera posibilidades de divisas, más allá de los valores que sabemos que tiene el sector, ¿no? Pero este sector, que es tradicionalmente considerado como mero entretenimiento, que se encuentra en un momento crítico por estas transformaciones que estamos sufriendo y por estos cambios de paradigma, también tenemos que empezar a pensarlo como un sector productivo, ¿no? Tenemos que empezar a pensar en la generación de empleo de calidad, de divisas de manera consistente y el sostenimiento de las políticas públicas, que es lo que hace que esto se pueda mantener en el tiempo. A veces resulta un poquito frustrante tratar de tener que seguir repitiendo estas premisas que nosotros ya entendemos como evidentes, ¿no? Pero bueno, es una tarea que me parece que hay que seguir haciendo porque lo que está en juego es mucho, ¿no? Entonces, hay que convencer a los que interpretan que las industrias culturales son un mero entretenimiento sin aportar valor económico. Y bueno, ¿cómo hacemos eso? Bueno, eso lo podemos hacer con números, con indicadores, con datos. Y para eso debemos formarnos. Vuelvo al principio, el paraguas de este congreso, que es la profesionalización de los gestores culturales, ¿no? Utilizar metodología que utilizan las otras industrias para mostrar su valor. La cuenta satélite de cultura es un gran valor que tenemos,
Pero a los números hay que hacerlos hablar. Los números por sí solos no dicen nada. Entonces, digo, si nosotros decimos esto aporta tanto al PBI, pero ¿y qué más? ¿Y qué más? Y sigamos tirando de la piola y sigamos deshilachando un poquito más para saber qué es lo que queremos obtener de esto. Porque los datos, la verdad, hay que hacerlos hablar. Hay que saber para qué queremos medir. Hay que darles interpretación. Pero también tenemos que seguir haciéndonos preguntas. Yo creo que estos ámbitos sirven para eso, para entre nosotros charlar, hacernos preguntas, que nos queden dudas. No quiere decir que nos hagamos preguntas y nos vayamos con respuestas, probablemente nos vayamos con más dudas que antes, pero quiere decir que empezamos a revolver un poquito lo que ya teníamos como una cosa establecida, ¿no? Entonces, ¿cómo puede Argentina formar coaliciones para apoyar a sus industrias culturales y creativas, impulsar el crecimiento económico aprovechando este sector? ¿Pueden las industrias culturales constituirse como un motor de desarrollo para el país? ¿Por qué Argentina, que invirtió mucho dinero, mucho esfuerzo, mucho dinero en las industrias culturales, pasamos de tener una Secretaría de Estado a tener un ministerio, el presupuesto aumentó, bueno, lo sabés mucho mejor, aumentó de manera exponencial en los últimos 10 años, o sea, hay una revalorización del sector, pero seguimos como que nos falta, ¿no? Falta un poco más, falta un poco más. Y entonces estas preguntas como disparadores y dentro del programa de formación nos propusimos ser facilitadores de una red de gestores culturales del sector público federal. Esto que empezó como un área de formación, como un programa de formación, generó una red espectacular de gestores culturales que se mantienen en contacto, que se retroalimentan, que comparten experiencias, y eso es parte de generar una coalición. Entonces, aprender de la experiencia del otro, si vos querés generar un mercado, entonces tenés que tener en consideración cómo cobrás, cómo distribuís, y por ahí eso se te traba, pero escuchás la experiencia que tuvo otra provincia que hizo ese camino ya antes y te ayuda a vos a cortar camino. Y eso se genera con una red, eso no se puede trabajar en soledad, no se puede pensar en soledad, las soluciones son siempre colectivas, es la única manera de salir adelante, ¿no? Impulsar las industrias culturales como motor de desarrollo sustentable es un poco el eje de toda esta red, ¿no? de este conjunto de personas que trabajamos en ese sentido. A mí me parece que tanto este congreso como esta red que se empezó a gestar a partir del programa, como el Consejo Federal de Cultura, pero el Consejo Federal de Cultura lo que tiene es que es a nivel ministros, con lo cual las redes a veces tienen que trabajar por debajo y aparte son instituciones mucho más afianzadas que una red que recién está surgiendo. Digo, todos estos espacios a nosotros nos ayudan a formar coaliciones en los cuales empezamos a pensar en conjunto cómo hacemos para fortalecer al sector, cómo hacemos para darle más potencia a un sector que entendemos que tiene el techo muy, muy lejos todavía. Nosotros ya nos encontramos preparando la segunda edición de este programa de formación en industrias culturales y nuevas tecnologías y luego de un análisis hecho respecto de las devoluciones que nos hicieron los participantes, detectamos que lo que nos estaba faltando era más territorialidad. El Consejo siempre tiene que tener más territorialidad. Entonces, entendimos que nos faltaban hacer acciones puntuales, acciones puntuales sobre el territorio respecto de algunas temáticas. Entonces, el año que viene también vamos a realizar seminarios con talleres, con parte teórica a la mañana y parte práctica a la tarde, donde vamos a tratar distintos temas. Uno de ellos seguramente será datos, otro será apertura de nuevos mercados, otra será vinculación con nuevos públicos, pero ya en el territorio, ¿no? Elegiremos una provincia y las regiones cercanas para trabajarlo más en el lugar. Y eso nos parece que suma un montón y que nos ayuda a tener como embajadores a quienes son nuestros egresados de este programa de formación. Dos cositas más, porque me comí todo el tiempo, me entusiasmé, me encanta charlar
estos temas, encontré el lugar justo. Otra de las áreas que estamos trabajando y que también nos parece importante es el análisis y propuestas de misiones al exterior y misiones inversas, donde tratemos de ver cuáles son los mercados que requieran. Argentina está muy competitiva, hoy no solamente en términos de intercambio de divisas, sino también en términos de capacidades. O sea, tenemos profesionales altamente formados en distintas disciplinas y somos muy competitivos, con lo cual hay que empezar a explorar un poquito más los mercados y volcarlo esto a las provincias. Para esto estamos trabajando, junto con colaboradores míos del departamento, en el mapeo. ¿Cuáles son las potencialidades? ¿Cuáles son los sectores que están más fuertes en cada una de las provincias? Y eso lo estamos trabajando a partir de ahora. Se creó hace muy poquito un área de desarrollo federal en el Consejo, con lo cual vamos a trabajar en conjunto con ellos y nos parece que eso es fundamental. Y otro de los corazones de la gestión tiene que ver con las cooperaciones técnicas, que eso FEFO ya lo conoce toda la gente que trabaja en las provincias, que son un poco el corazón del Consejo, donde nosotros tratamos de brindar el apoyo técnico y muchas veces también financiero. Como cierre, yo celebro estos encuentros. La verdad que para mí es un placer poder compartir ideas, charlar, debatir y pensar en nuevas soluciones para que todos nuestros trabajadores del sector cultural puedan vivir de su trabajo y puedan ser conocidos cada vez más por su trabajo y que esto no sea solamente un hobby, sino que sea la razón de vida de estos trabajadores culturales. Así que nada, muchísimas gracias por la atención. Muy bien, muchísimas gracias, Marcela. Ahora igual la idea es dejar unos minutos para el final, así podemos hacer preguntas. Patricia, ¿te parece que podés seguir ahora? Bueno, con Patricia vamos a conversar un poco acerca de la gobernanza cultural, que veremos también a qué se refiere ella con la gobernanza. Y la articulación, dos palabras, dos verbos como súper importantes, ¿no? La articulación a nivel federal y esto pensado desde un espacio como el Consejo Federal de Cultura. Estoy buscando el... Bueno, no encuentro la presentación. Buenas tardes, pero ya la vamos a encontrar. Mientras vos buscas tranquila, La tenía. puedes seguir. ¿Pablo? ¿Fefo? Bueno, que Pablo que lo presenté, él también tiene bajo este mismo paraguas de la profesionalización, el federalismo, también era el tema un poco hacer mención al impacto de las nuevas tecnologías y a la brecha también, ¿no? Que un poco pudimos mencionar. Con él la idea era conversar acerca de la regionalización de las políticas culturales. Sí. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes ante todo. Y bueno, yo quería comenzar felicitando y agradeciendo a quienes impulsaron la Red Argentina de Gestión Cultural, felicitando y agradeciendo a quienes dentro de la red impulsaron el Congreso Argentino de Gestión Cultural, a la Universidad Nacional de Avellaneda por haberlo recibido. Me parece que van a marcar dos hitos dentro de nuestro campo profesional. Así que bueno, bienvenidos a estos eventos y agradecer, bueno, el haberme invitado a participar de este panel. Y voy a comenzar desde lo anecdótico, hablando justamente de esto último, de la invitación a participar de este panel. Porque cuando me invitaron a participar de este panel, obviamente yo dije sí, encantadísimo, y después pregunté, ¿y de qué tengo que hablar? Y entonces me dijeron,
Políticas Culturales Nacionales, que era la primera versión, como bien dijiste, con la cual se había titulado el panel. Y ahí la verdad es que a mí se me frunció un poco la cosa. Porque lo primero que se me vino a la cabeza fue Alvear 1690, Ministerio de Cultura de la Nación. ¿Qué está haciendo el Ministerio de Cultura de la Nación? ¿No? Actor por excelencia de las políticas culturales nacionales, pensaba yo. Y la verdad es que yo hace mucho tiempo que dejé de trabajar con la coyuntura. O sea, obviamente todos estamos en este campo y algo sabemos de lo que está pasando, pero una cuestión es sentarnos a discutirlo en una mesa de café y otra cuestión sentarse aquí donde se supone que hay que tener alguna mayor holgura para hablar de esas cuestiones. Entonces, rápidamente me repuse y dije, yo lo llevo para mi lado. Y entonces dije, lo voy a llevar para algunos de los ámbitos en los cuales suelo trabajar. Y una de las cuestiones, de las líneas en las cuales trabajo desde hace muchos años, tiene que ver con la necesaria problematización de las ideas, de las categorías, de las herramientas, los instrumentos con los cuales trabajamos en el campo de la gestión y en particular de las políticas culturales. Para mí se hizo evidente cuando me empecé a acercar a este campo que nosotros nos acercábamos a un montón de ideas, de situaciones, vinculábamos la cultura a un universo de cosas, de problemáticas, la exclusión social que estaba muy en boga, hablar en los fines de los años 90, la ciudadanía un poco después de la crisis del 2001, el desarrollo, la cultura y el desarrollo. Y eran como ideas que abrazábamos, ¿no? Y vamos con eso, vamos por ello desde la cultura. Sin embargo, lo que yo después me puse a pensar es, a mí nadie me explicó ni qué era la ciudadanía, ni qué era la exclusión social, ni qué era el desarrollo. Y entonces fue como una marca a fuego que me marcó en mi vida profesional y esta necesidad como de problematizar las cosas, de tratar de entrarle a ver y de qué se trata. A veces uno se encuentra con cuestiones, derivan en cuestiones como el desencantamiento, como en mi caso particular, en relación al sintagma cultura y desarrollo, del cual me adopté una posición bastante crítica, después de justamente haber entrado en profundidad en la idea de desarrollo. Pero no es esa la cuestión que quería plantearles hoy. Cuando pensé en esto, pensé en hablar el tema de la regionalización, justamente, que a partir de un trabajo, una pequeña trabajo de investigación que hice en el marco de la Universidad Nacional de Jujuy, en el doctorado en Ciencias Sociales. ¿Y por qué el tema de la regionalización, si estamos en el tema de las políticas culturales? Bueno, básicamente porque las políticas públicas tienen dos formas de pensar su direccionalidad hacia la ciudadanía, la universalización o la focalización. Y la focalización buscan diferentes estrategias, ¿no? Podemos tener políticas públicas que focalizan a través de los grupos etarios y tenemos políticas culturales para la infancia, a través de grupos de interés y tenemos políticas culturales para el cine, o a través de las regiones y tenemos políticas regionales como tuvimos el famoso Plan Belgrano, por ejemplo, para las regiones del norte. Y entonces me dije, bueno, ¿y qué hay en esto de la región y la regionalización? Bueno, la idea por detrás de la región y de poder tener una política pública, llevémosla para nuestro terreno cultural, pero pública en general, que está por detrás, es pensar que la región presenta ciertos elementos, está constituida por ciertos elementos que, consideradas ciertas variables que caracterizan esos elementos, presentan una cierta rasgo de homogeneidad. ¿Sí? Y que a su vez, homogeneidad entre los componentes de la región y a su vez diferencia con los componentes de la región de al lado. Si no, no tiene sentido decir esta es una región y la otra es otra región. Bueno, y entonces me puse a trabajar con esto. Voy a ser muy sintético porque aparte quiero pasar a otra cuestión sobre el final. Básicamente nos saltamos las cuestiones del proceso de regionalización en la Argentina, la década del 20, la geografía alemana, bueno, todas esas cuestiones y pasamos a lo que trabajé. Básicamente me planteé tres preguntas. Si seguía subsistiendo la brecha del desarrollo, la idea de brecha del desarrollo en nuestro país es una idea que aparece en la década del 60, que lo que dice es que los indicadores de desarrollo que tienen las provincias del norte, tanto sea NEA como NOA, son inferiores a las provincias del centro y Patagonia, ¿no? Con una región cuyo siempre por el medio. Me pregunté si las regiones, analicé las regiones NOA y NEA, porque yo pertenezco a NOA, vengo de Salta, si las regiones NOA y NEA presentaban ese
cierto rasgo de homogeneidad entre sus propias provincias y a su vez eran diferentes de la región de al lado. Y por último, lo que me pregunté es qué pasa con las provincias, porque muchas veces también las políticas se direccionan a través de, ¿no?, la idea de la unidad jurídico-política que es la provincia. Y entonces, ¿qué pasa con las localidades de las provincias? Bueno, para eso básicamente lo que hice fue utilizar 3 fuentes secundarias. Una de ellas fue la ENGOU, que es la Encuesta Nacional de Gastos de Hogares que genera el INDEC. Este fue un trabajo hecho hace 6-7 años, con lo cual utilicé estas fuentes que les digo, las más actuales obviamente en ese momento, que hoy día ya están superadas. Pero, como les decía, la ENGOU, el informe de desarrollo humano de la Argentina y el mapa cultural de la Argentina en la versión que teníamos en ese momento en el CINCA. ¿Y qué encontré en relación a esto? Bueno, la brecha del desarrollo aparentemente persiste. Los indicadores tanto del ENGOU como del informe de desarrollo humano mostraban que las 10 provincias de ENEA y NOA tienen indicadores que están en los 10 últimos lugares, con una rara excepción que eran los indicadores educativos dentro de los indicadores de desarrollo humano, donde las provincias del NOA se colaban hacia más arriba. Pero en lo general persiste esta idea de la brecha del desarrollo. Esta realidad de la brecha del desarrollo. Con el tema de la presunta homogeneidad de las regiones, la cosa ya fue un poco más peleaguda. ¿Por qué? Porque una provincia como Corrientes muestra indicadores más parecidos, o mostraba, en pasado, porque esto fue hecho hace ya, como decía, algunos años, mostraba indicadores más parecidos a las provincias de Salta y Tucumán. Y a su vez Salta, Tucumán y Corrientes mostraban indicadores más parecidos a Jujuy, Catamarca y La Rioja que los que tenían con Misiones, Formosa y Chaco. Mientras que Chaco, Formosa y Misiones tenían indicadores más parecidos a Santiago del Estero. Con lo cual, dicho muy de entre casa, podríamos pensar como que Santiago del Estero era más una provincia del NEA y Corrientes parecía más una provincia del NOA. Obviamente siempre con estos pocos indicadores que Planteo estaba trabajando. ¿Y qué pasaba con las localidades al interior de las provincias? Ahí la cosa es más terminante todavía y esto creo que es más realista porque era parte de lo que yo veía trabajando. En esa época yo trabajaba tanto en ciudades capitales como en el interior, en Salta y Jujuy, y tenía como esta percepción. ¿Qué es lo que se veía? Lo que se veía es que, acá lo que analicé fue básicamente la versión, como les decía, que teníamos del mapa cultural de la Argentina en el CINCA en ese momento. Que hay ciertos fenómenos, ciertas manifestaciones que tienen una terrible sobrerepresentación en las localidades del interior, en detrimento de las ciudades capitales. Y que hay ciertos fenómenos, manifestaciones que tienen una muy alta sobrerepresentación, cuando no casi una exclusividad, en las localidades capitales en detrimento de las localidades del interior de las provincias. ¿Qué quiere decir más o menos esto? Que lo que se puede argumentar es que las localidades de los interiores de las provincias se parecen más entre sí que con sus localidades capitales, mientras que las ciudades capitales, tanto de NEA como NOA, presentan ciertos indicadores que son más parecidos entre sí que con las localidades de sus propios interiores. Esto es muy loco. Siempre lo pensé yo, obviamente, desde el campo académico, como un juego intelectual. Sin embargo, el año pasado, el Instituto Nacional de Teatro, las delegaciones de Salta y de Jujuy del Instituto Nacional de Teatro, como ustedes saben, el Instituto Nacional de Teatro, probablemente el más federal de los organismos de fomento, tiene delegaciones por provincias. Lo que hicieron fue un encuentro, siempre trabajan por provincias, sin embargo lo que hicieron fue un encuentro con las delegaciones, vuelvo a repetir, de Jujuy y de Salta, exclusivamente con los grupos de teatro y las salas de teatro del interior de las provincias. Lo que puede desprenderse de esto es que en su intento de construir políticas de fomento de la actividad teatral independiente, entendían que tenían que ser tal vez más próximas las que tienen para con sus interiores, tanto en Salta como en Jujuy, que las que tienen en relación a sus ciudades capitales. ¿Quiere decir esto que tenemos que olvidarnos de las regiones a la hora de pensar políticas públicas y políticas culturales? No, ni cerca, y mucho menos con algo tan elemental como lo que estoy contando. Lo que sí quiere decir, y eso es lo que trato de plantear, y es la idea que quería venir a plantear en esta mesa, es la necesidad de problematizar las categorías, las ideas, los conceptos que utilizamos, en este caso el de la región.
Y venía con cierto resguardo. Digo, uy, tendrá mucho que ver. Sin embargo, hasta hace 1 hora y media tenía esa idea. Sin embargo, por suerte, el señor secretario, aquí a mi derecha, planteó 3 veces durante su presentación la idea de problematización. Así que, digo, no estoy entonces meando fuera del tarro, digamos, ¿no? Esta es básicamente la idea. Digo, no caer en obviedades, no caer en lo primero que tenemos, porque muchas veces lo que sucede es que los conceptos, las ideas tienen, muchas veces no, siempre son bolsas de gatos de significaciones, tienen una historicidad, tienen una espesura de conceptuales y teóricas diversas que a veces incluso hacen hasta que, utilizando el mismo término en una conversación, estemos planteando cosas contrapuestas. Uy, me dicen ya, qué bárbaro, cuando uno habla parece, se hace muy rápido esto. Bueno, pero voy entonces a lo segundo, porque yo quise armar casi 2 exposiciones, así que me lo merezco que me apuren. Entonces yo dije, lo que hay que hacer es problematizar, no hay que caer en las obviedades. Y sin embargo, un par de días después de que me llegó la invitación para participar de esta mesa, se dio el suceso del desalojo de miembros de la comunidad mapuche en Villa Maescardi que reivindicaban la tenencia de tierras. Y entonces lo pensé y dije, perdón, en un ámbito académico, qué mal, dije. Caí en la obviedad. Yo vengo a decir que hay que problematizar y no problematicé la cosa. Caí en la cuestión de dar por sentado lo que tal vez no hay que dar por sentado. Cuando dije que sí, que me dijeron de hablar de las políticas culturales nacionales, me faltó una cosa, y era preguntar ¿de qué nación? Yo di por sentado que tenía que hablar de las políticas culturales de la nación argentina, pero pudiéramos pensar que al interior del territorio de la República Argentina, entendida como unidad jurídico-política, existen, además de la nación argentina, algunas otras naciones. Y entonces bien podríamos pensar en la necesidad de hablar en una mesa como esta de las políticas culturales de esas naciones. Y rápidamente dije, qué buena idea, entonces puedo hablar de las políticas culturales de esas naciones. Y entonces me puse a pensar, qué bien, entonces puedo hablar de qué están haciendo para conservar sus rituales, sus iconografías, sus técnicas artesanales. Y otra vez dije, volví a caer en la misma. Otra vez me faltó problematizar algo. ¿Qué me faltó problematizar? La vedette de los conceptos que tienen que ser problematizados en nuestro campo profesional. El de cultura. Porque si seguimos alguna idea, ¿sí?, que anda dando vueltas, no es mi campo de expertizaje, y pudiéramos llegar a sostener que a diferencia de la cultura occidental y moderna, las culturas de las naciones indígenas probablemente tengan el principal soporte material de sus culturas en el territorio, ¿sí?, el principal soporte material de sus culturas en el territorio, entonces pudiéramos tal vez plantear que las luchas por las tenencias de sus territorios sería su principal política cultural. Esto es como si la cultura occidental y moderna, nosotros, sociedad occidentalizada y modernizada, nos encontráramos con un Fahrenheit 451, ¿es Fahrenheit? Me olvidaba el número, que habrán escuchado nombrar, el libro de Ray Bradbury, donde había, ¿no?, cuadrillas que quemaban libros. Quemar los libros. ¿Por qué el impacto de Fahrenheit 451 a sus interlocutores occidentales y modernos? Porque la cultura occidental y moderna es una cultura libresca. El libro es el principal soporte material sobre el cual se asienta su cultura. Decirle, quemamos los libros, mañana salimos a decir, cerramos la Biblioteca Nacional y los tiramos todos los libros del Río de la Plata, y es una hecatombe nacional, por más que mayormente la gente no vaya a la Biblioteca Nacional. Porque es una cultura libresca. Lo planteo esto como analogía para que se entienda. Ahora, si la política cultural de las naciones no argentinas que habitan el suelo del territorio de la República Argentina es la de la tenencia de tierras, empezamos a tener algún problema, porque no entabla diálogos con la política nacional argentina de cultura.
Si ustedes lo piensan, la situación que se dio en Mascardi no entabló diálogos con el señor Bauer. El diálogo lo tuvieron que entablar con Aníbal Fernández. El diálogo pasa por esas cuestiones, por los tribunales, pasa por el Ministerio de Seguridad. Y probablemente, si así fuese esto, de que podemos pensar que esa es la principal política cultural para estas naciones, tendríamos que empezar a pensar en vasos comunicantes en relación con ellas desde nuestros sectores. Esto puede que sea así, puede que no, pueden discutirlo. Vuelvo a la idea que quería dejar como, que es la idea que venía a plantear, la necesidad de problematizar las cuestiones y las categorías con las que trabajamos. Esa me parece que es la cuestión, una de las cuestiones que nos falta trabajar y que puede ser un aporte por el cual, uno de los aportes por el cual transite una mayor profesionalización en nuestro campo. Gracias. Perfecto, Pablo, muchísimas gracias. Es la tercera invitación que tenemos a problematizar. Yo digo que no hacernos tanto problema, ¿no? Sino a la complejidad, empezar a complejizar un poco y, como decían, no dar por sentadas tantas cosas y empezar a pensar más en los plurales, ¿no? Bueno, Patricia, ahora sí y eso, que nos ibas a hablar un poquito de gobernanza cultural, que también es una palabra bastante nueva, que tendríamos que ver de qué se trata, y la articulación federal, desde también una organización bastante novedosa, como es el Consejo Federal de Cultura. Bien. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a comenzar por el Consejo. El Consejo es un organismo interjurisdiccional de concertación, de diálogos, que busca acuerdos con las distintas provincias, planificando políticas públicas en materia de desarrollo, de crecimiento, siempre teniendo en cuenta las identidades de cada uno de los territorios y las diversidades de cada uno de los lugares. También en la sostenibilidad y ligado al cuidado de nuestro patrimonio y a las industrias culturales y creativas que en todos estos nuevos tiempos tienen un foco distinto o un foco más atendido. También es uno de los objetivos fomentar el diálogo, la integración, que sea de alguna manera la contribución de sentidos entre los organismos. El Consejo Federal viene trabajando en distintos proyectos regionales, estamos organizados en distintas regiones y durante la pandemia ese diálogo, como en todo el mundo, se han visto también muy intensificados y nos ayudó a perder esa situación de regionalidad. En nuestro caso, por ejemplo, en la provincia de La Rioja, para algunos organismos somos Cuyo, para algunos organismos somos NOA, y se terminó conformando y fomentando el Norte Grande, lo cual hemos tenido encuentros inéditos en Misiones, en Chaco, que eran provincias en las que no teníamos la cuestión cotidiana del diálogo ni la permanencia, pero se trata de esas diversidades. En pandemia se planificó la apertura de la Casa de La Rioja en Córdoba, y esto se debe también a esos indicadores desde hace mucho tiempo que nos marcan una cartografía distinta, ¿no? La permanencia de muchos riojanos y riojanas que viven en Córdoba, estudian, que conformaron su familia, su profesión, tienen también ese arraigo ante un espacio que tuvo una apertura y que genera un punto también de resonancia y de amplificación hacia toda la región. Y ahí también, junto a las provincias, comenzamos a debatir esta regionalización
amplificada, que nos vinculan los proyectos y las diversidades de las apuestas, y no solamente, lo decía hace un momento, la organicidad burocrática o ya formada, sino la conformación de proyectos y estas tensiones que generaron en ese momento nos ayudó a coordinar proyectos que tuvieron una participación mucho más efectiva. También en los distintos proyectos se pueden destacar toda la conformación de las muestras de Argentina Unida, el Paseo Federal, el Patio Federal, toda la programación que se pudo establecer en Tecnópolis como una propuesta a ser perfectible en su armado, pero que nos permite tener esa vinculación y esa experiencia en muchos hacedores y hacedoras, como de pronto esta participación de no tan solo productores y productoras regionales en un espacio federal, sino en expresiones artísticas que encuentran el encuentro, ¿no? Que encuentran el encuentro entre sus pares en distintos armados y que permite poder contribuir en un espacio que lo hicimos propio. También el Consejo tiene la misión y el objetivo de vincular proyectos interregionales o regionales con el Consejo Federal de Inversiones, con el BID, con organismos sociales, comunitarios, que enriquecen. No presentamos proyectos solamente de organicidad de la gestión pública, sino justamente decidimos tener una apertura distinta en la que nos permitió, en el caso del NOA, tener un calendario de las ferias de libro que pudieran vincular la participación editorial, el conocimiento, en fortalecer las propuestas y apuestas que se hacían en cada uno de los lugares, y una editorial propia que permita que esta apuesta tenga una mayor participación. Hay proyectos que se han armado en conformación a estos diálogos, que no tan solo apuestan hay un proyecto editorial muy interesante que no tan solo va a vincular hacedores y hacedoras en una convocatoria amplia, sino a fomentar y apoyar las editoriales de cada una de las provincias y generar una apuesta distinta que luego también va a generar la circulación en cada una de las provincias. La coordinación del CFC se encuentra en la Secretaría de Desarrollo Cultural, que conduce Lucrecia Cardoso, en donde hay un equipo que puede articular con nosotros y a su vez es transversal a todo el Ministerio de Cultura. Eso nos fortalece en un formato de diálogo continuo y a su vez cada una de las provincias también hace foco en las universidades con los distintos proyectos. Por ejemplo, desde la Secretaría de Gestión Cultural pudimos fomentar y articular. En un 90% son todos proyectos regionales que han vinculado esa posibilidad de tener aulas participativas regionales, inclusive con participación de países vecinos. La Rioja está más cerca, por ejemplo, de Chile que de Buenos Aires, entonces es muy importante tener en cuenta el territorio. La dinámica de comunicación es frecuente, generamos asambleas virtuales y presenciales que permiten generar también esas propuestas, ¿no? de cada una de las provincias. Tenemos objetivos en común que también nos ayudó a compartir tensiones y proponer tensiones. La
la posibilidad de hoy estar próximos a 40 años de democracia y cuánto importante es posibilitar todos esos diálogos, ponerlos en tensión, nos parece clave, y esto sí es un eje transversal a todos los secretarios y secretarias que conforman el CFC. Son momentos de transformación y tenemos que pensar que no sean formatos discursivos, decir, bueno, a ver, proyectos con perspectivas, con las disidencias, con las comunidades, creo que no sería posible de otra manera. Y esas son discusiones que nos damos a diario y que nos ayudan a compartir las problemáticas. También nos entendemos en que debe ser un consejo y una representación que no esté alejada de las comunidades. Estos indicadores que propone el CFI no tan solo tienen diálogos con las secretarías o ministerios, sino también con las comunidades organizadas o en formatos independientes, porque también nos interesa tener esa cartografía real y concreta, si no estaríamos trabajando en formatos totalmente vacíos y equívocos de alguna manera. El Consejo también ha mostrado, bueno, en todos estos años, desafíos que les son comunes a lo largo y a lo ancho del territorio. Creemos que es una deuda pendiente conformar su organicidad a través de una ley que pueda darle una institucionalidad, un formato de administración mucho más sostenido, que pueda decidir los proyectos también en conformación a la economía de la cultura y que sean una potencialidad para cada una de las provincias y regiones. Necesitamos una ley que tenga a su vez esa posibilidad administrativa para que también pueda ejecutar en relación a estos indicadores que necesitan potenciar los proyectos. Hablamos de muchas terminologías que tienen que ver también con el impacto que tenga en cada una de estas miradas que tienen las provincias, como la innovación, poder conformar proyectos que puedan mirar desde las ciudades y hacia el centro y no al revés. Escuchaba atentamente a los compañeros y compañeras que tuvieron antes y hay lineamientos que no son comunes, por eso es posible que este tipo de congresos tenga el apoyo, como lo decía antes, indelegable del Estado, porque necesitamos que esa brecha que también la vimos en pandemia no tenga una continuidad en la ejecución, sino la cultura tiene esa posibilidad de adaptarse, ampliarse y entender que el territorio no tienen que ser formatos de separación, sino por el contrario. Los proyectos tienen que ser concebidos desde esos lugares y comenzar a respetar las identidades de cada uno de los lugares y territorios que conforman cada una de las provincias que representamos. Va a tener esa posibilidad de realmente hablar de un sentido federal y no de que sean formatos discursivos que van quedando en la práctica, a veces alejados de los proyectos que ejecutamos. Esa mirada crítica también la debemos hacer desde los organismos. También debemos entender que las tensiones y poner en la mesa las problemáticas deben conformar hechos positivos en común. Y estamos dispuestos a llevar esa batalla cultural de la que tanto hablamos y que de alguna manera en voz del Consejo Federal decidimos transitarla. Así que
De alguna manera es un organismo que, a pesar de tener más de una década en su conformación, sigue siendo un espacio fundacional, porque aún no logra poder tener la voz no tan solo en la institucionalidad que la conforme como un organismo real, y no solamente sea una reunión de los referentes de las máximas autoridades, digamos, de las autoridades temporales representativas de los espacios públicos, sino que debe también poder dejar material concreto, con indicadores precisos, poder tener mediciones que permitan marcar una línea de tiempo en crecimiento, porque la gestión cultural va creciendo, la profesionalización del sector así lo demuestra, la demanda es muy importante y tenemos que estar preparados y preparadas para hacer crecer nuestro país en su diversidad de expresiones, en su diversidad de territorios y, por supuesto, respetando las comunidades originarias, que son las que nos han dejado todo este legado y que de alguna manera lo fuimos opacando en el transitar de nuestras vidas. Así que creo que ese es el desafío, poder conformar un consejo que hable de federalismo desde sus prácticas concretas en relación a la organicidad regional, que quedó demostrada, y esa sí es una enseñanza y un aprendizaje concreto, pierde la territorialidad de su conformación burocrática, sino por el contrario, la unen los proyectos, las problemáticas, las tensiones y por sobre todo los gestores y gestoras. Así que a seguir transitando el camino de la profesionalización, que es dinámica y nos ayuda a estar a la altura de las circunstancias. Muchas gracias. El canal de YouTube de la UNDAV, para quienes nos están siguiendo, vamos a mandar un saludo, seguramente están poniendo cosas en el chat, y si no, para quienes nos preguntaban, quienes no pudieron venir o las personas que están participando de otros espacios, va a quedar grabado ahí. Entonces, para cerrar, ahora le paso el micrófono a Fefo, que Federico Prieto nos va a hablar un poco de la gestión cultural federal y las políticas culturales. Para mí, también leyendo su currículum y conociéndolo un poquito, creo que es un desafío para un egresado de gestión cultural, tener el rol que desempeña hoy, ver qué tanto le sirvió o no el haber estudiado, el haberse profesionalizado, cómo juega en un hecho concreto, y no, con el desafío de que también él viene de la gestión cultural de base comunitaria, entonces del territorio que tanto se mencionó, ¿no? Entonces también me parece eso, como saludar también que sea una persona del interior, quien esté ocupando de esa función, ya también quiere decir un poco que la perspectiva federal fue tenida en cuenta. Ahora, sí. Gracias. Buenas tardes, espero que estén muy bien. Me toca hablar en estos momentos, serán los 15 minutos que más o menos me toquen. Y después espero que surjan disparadores, no solamente de mí, sino de quienes me antecedieron en la palabra aquí en el panel, porque si hay algo que tiene de rico y que debemos tomar como ejemplo son los idas y vueltas y la posibilidad que de esos idas y vueltas nos haga reflexionar en el motivo del encuentro, las posibilidades
para mejorar, para conocer, para saber, para aprender. Y en esas idas y vueltas y en esas posibilidades son las que se deben construir los diagnósticos para planificar, pensar y realizar las políticas culturales que necesitamos. Yo soy, como bien me presentaron, el secretario de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación. Vengo de Entre Ríos, asumí este lugar hace 5 meses. No voy a llevar adelante un compendio aburrido de la cantidad de programas, líneas, acciones y políticas que llevamos adelante, porque muchas realmente ustedes las conocen, las saben. En algún momento nombraré algunas, pero sí la intención de esta pequeña intervención es poder problematizar estas políticas públicas en un plano más abstracto, pero también con algo de posibilidad de pensar el futuro que necesitamos. Como ya saben, como egresado de Gestión Cultural, cuando entré a estudiar Gestión Cultural tenía una vaga idea no cerrada de cultura. Cuando salí no tenía ni idea qué era la cultura. O sea, fue más difícil todavía. No sé si a ustedes les pasa. Pero sí la de comprensión de las posibilidades concretas que tiene la cultura en sus términos amplios, donde no solamente es el arte el fin, sino que el arte y ese proceso creativo, ese proceso simbólico que muchas veces está representado en las propuestas artísticas, puedan tener lugar y sean el medio para llegar a otros fines. Pero que no termina ahí, sino que ese proceso simbólico tiene una situación de ida y vuelta con quien produce creativamente ese material y quien lo consume. A su vez, también en nuestra vida cotidiana, estamos todo el tiempo generando, produciendo significantes y símbolos que generan y que tensionan la propia realidad, porque quien accede a esos símbolos, con su historia, con su subjetividad, la va a pensar y la va a incorporar de manera distinta. Y miren si eso no es tan cerrado, sino que es mucho más amplio y se puede analizar la historia desde ahí. La historia de este país, la historia de construcción de esta patria, que no está acabada, porque la patria se sigue construyendo día a día, donde habitaban pueblos originarios, donde un montón de corrientes migratorias han llegado. Desde ahí ha surgido un mestizaje y siguen surgiendo nuevos mestizajes y nuevos criollismos o nuevas mezclas culturales de esos propios choques que van también tratando de consolidar un sistema cultural a partir de esos símbolos. Pero el desafío de la política cultural no es solamente garantizar los derechos de quien quiera hacer, puede hacer y en el lugar donde esté siendo, sino que también el desafío de la política cultural es que de eso pueda ser una razón de vida, pueda ser, como ya se habló acá anteriormente, una posibilidad de generación de empleo y una posibilidad del desarrollo económico de los pueblos, sin caer en la mercantilización propia de la cultura, que muchas veces la vemos con los propios rituales de los pueblos originarios, que terminan siendo artesanías vendidas hacia otros lugares y se desafecta el sentido real de ese material producido, ¿no? Que son rituales y hay que respetar los rituales. Para pensar las políticas culturales tenemos que tener en cuenta estas cuestiones y las cuestiones propias del derecho y las propias identidades, el derecho al poder ser, el derecho a mis propios rasgos, a mi propia forma de relacionarme con el mundo, a mi propia forma de habitar este mundo, a mi propia forma en que yo me relaciono y me apropio de alguna manera de la naturaleza, en de yo como individuo me apropio y me relaciono con una comunidad a la cual pertenezco y en la relación en cuanto yo como comunidad me relaciono y pertenezco a un mundo de muchas comunidades. Y ahí la política pública tiene que operar. Pero la política pública tiene que operar para garantizar las estructuras de un poder ser en general y total. Pero también hay que ser consciente que todos y todas estamos haciendo y llevando adelante política cultural en todas nuestras decisiones de vida. Porque, como siempre se dice, la política es todo, la cultura también es todo. En todos lados está la cultura. En la forma en que nos sentamos, en cómo cebamos el mate, cómo nosotros pensamos, eso viene de un bagaje histórico que tenemos y que nosotros nos hace habitar ese mismo momento o esa cotidianidad. Entonces ahí tenemos que ser conscientes. Porque yo creo que el desafío de la construcción de la patria tiene que ver con que
seamos conscientes de que somos sujetos culturales, de que habitamos un suelo determinado y que nosotros nos tiene que permitir poder construir un horizonte simbólico en común en toda esa diversidad para lograr un poder ser, para lograr un estar siendo, como decía Kusch. ¿No? Rodolfo Kusch, un antropólogo de Buenos Aires, pero que se instaló en Jujuy porque a él le inquietaba entender cómo eran los mestizajes culturales. Y se fue a Jujuy porque él decía que ahí se podía ver claramente cómo la ancestralidad, cómo el hedor, que él llamaba a toda esta ancestralidad originaria, chocaba de alguna manera con la pulcritud que traía Europa. Y él ahí empieza a llevar adelante toda esta teoría, donde dice algo que es muy interesante, trae el rito o los rituales como la posibilidad aspiracional de pensarnos en este mundo. Y vaya que tenemos ritos, todo el tiempo, desde que nos levantamos, la forma que nos levantamos, la forma que habitamos. Bueno, él decía eso, para poder convertir esto en estar siendo. Y dice que la cultura es la posibilidad y la estrategia de ese poder ser. ¿Por qué digo todo esto más conceptual? Para poder entrar un poco más en lo pragmático o lo que llevamos adelante. Primero, antes que nada, para pensar la política cultural, para pensar una política cultural tenemos que tener mucho cuidado con no querer colonizar lo que se está haciendo. Porque uno dice, yo voy a hacer política cultural en tal lado. Pero ojo, porque ahí están pasando cosas también. Entonces, para pensar la política cultural, primero hay que tener una mente abierta de empatía con el territorio, con la comunidad y sobre todo respeto con la historia que se viene sucediendo ahí. Porque si no es entrar a modificar los procesos que están realizando y de esa manera es una forma de colonización hacia ello. Y no podemos caer o seguir reproduciendo esquemas de colonización porque nosotros creemos que tenemos la posta de saber cómo hacer las cosas. Somos gestores culturales, sí, pero tenemos que tener muy en cuenta esto. El problema que hay en términos culturales es que la cultura no está organizada, como si tenemos muchas otras herramientas y muchas otras líneas de acción concreta. Yo tuve la posibilidad de ser Secretaría de Turismo y Cultura en Entre Ríos. Y claro, está buenísimo, porque van de la mano, pero el turismo con su afán de vender, marketing y traer turistas y ofrecer, no respeta los procesos culturales que son más lentos. El turismo está organizado, tiene sindicato, el turismo tiene cámaras, tiene buró, tiene etcétera, pero tiene organización intermedia establecida, que capacidad instalada, que la cultura no la tiene todavía, o al menos en las provincias no la tiene. Y hay que primero generar espacios de diálogo, de intercambio, para que se pueda organizar la cultura de forma independiente como se quiere hacer. Para esto nosotros generamos encuentros culturales, que no es la cultura del evento, sino que son eventos culturales, donde la posibilidad del estar, la posibilidad del encuentro, del intercambio, genere, de alguna manera, un posterior a lo que era, que se siga trabajando y que el Estado pueda seguir teniendo un diálogo sincero con la organización que surge de ahí. Por eso, con mucha alegría y mucha emoción, apoyamos que este encuentro pueda ser. Por eso fue lo primero cuando vino los compañeros y compañeras de la red de gestión cultural que estaban haciendo esto, sí, hay que hacerlo. Y por eso también hoy, paralelamente, en el Centro Cultural Kirchner estamos haciendo un gran encuentro de gestión cultural pública. Porque queríamos también poder acompañar a este congreso con la gestión cultural pública para que pueda haber un diálogo mucho más sincero que esperemos que mañana y pasado se pueda dar en esta casa de estudios. ¿Por qué digo que es importante generar los encuentros? Porque ahí empiezan a visualizarse la problematización, empieza a visualizarse los diagnósticos, empiezan a pensarse las realidades y empezamos a entendernos como este sistema cultural que tenemos que entendernos. Un sistema cultural que es diverso, que es mestizo, que sobre todo está muy atravesado por las fronteras políticas que fueron impuestas. Yo, como decía Pini, que de La Rioja, que tiene una conexión con Chile, una identidad con Chile, yo soy de Entre Ríos y yo les puedo asegurar que yo tengo más identidad con Uruguay, más identificación con Uruguay que con Santa Fe. Se los aseguro. Jujuy con Bolivia, Misiones con el Paraguay o con Brasil, Formosa con Paraguay. Porque sucede y hay fronteras políticas en el medio
que impiden que la cultura pueda desarrollarse como tal. A su vez, yo estoy de acuerdo con lo que decía Pablo con respecto a la regionalización. Y por eso la división política muchas veces corta esta cultura. Pero hay que pensar la diversidad cultural más que la regionalización. Por eso son importantes también que la cooperación internacional pueda existir, como también puedan existir los consejos que permitan romper esas fronteras políticas para poder integrar la cultura desde otro lugar. Porque las fronteras en realidad son naturales. De la cordillera para acá sucede una cosa, de la cordillera para allá sucede otra, del río para acá, del río para allá. Suceden otras cosas, de la selva, del monte, de la montaña, lo que sea. Yo creo que la política cultural pública tiene que poder garantizar las estructuras para quien quiera hacer, pueda hacer en el lugar donde esté haciendo. Y que eso va a repercutir en el federalismo real. ¿Por qué digo esto? Porque por eso nosotros lanzamos convocatorias abiertas en distintos conceptos muy abarcativos y muy amplios. Gestionar futuro, que viene a acompañar la profesionalización de la cultura, de la gestión cultural, perdón. Puntos de cultura, carnavales, culturas gauchas. Y dentro de cada una tiene su propia especificidad que se adecua a las realidades de los distintos territorios. Digo, es un marco muy general para que cada cual aplique a los lugares. El programa de festivales argentinos, que es otro también, es una transferencia de recursos para quien quiera hacer, puede hacer de la forma. Organismos públicos, instituciones intermedias organizadas y organizaciones de base sin personalidad jurídica. Porque nosotros creemos que el federalismo puede ser de esa manera y no que el Estado vaya a decidir a la fiesta de la chaya cómo tiene que hacer la fiesta de la chaya los riojanos. O sea, eso también es colonización. Por eso nosotros no queremos hacerlo. Por lo tanto, el desafío que tenemos es la posibilidad de organizar la cultura. Y para eso hay que generar los diagnósticos, para eso hay que generar los encuentros. De esos encuentros hay demandas en común que podemos identificar. De esas demandas en común, yo creo que es una responsabilidad del Estado, de quien organiza el encuentro, de identificarlas y de generar una línea de acción rápida que atienda a esas demandas en comunes que se pueden encontrar. Esas demandas comunes, esa línea de acción va a satisfacer de alguna manera esas demandas en común, que nos van a quedar otras demandas que no van a ser satisfacidas. Pero eso va a ser el primer estamento para trabajar en la política pública de cultura. De la acción tenemos que pasar a un programa. El programa es ya un modelo de acción más abarcativo, más amplio, más grande, que ya intervengan no solamente esas demandas en comunes, sino que vaya un poco más allá de las fronteras propias de esa demanda, con los impactos que genera una posibilidad concreta, donde los beneficiarios no sean los únicos beneficiarios que tengan la demanda, sino que también haya beneficiarios directos y beneficiarios indirectos de esa propia política que se está generando. De ese programa hay que poder identificar las distintas líneas de acción que se toman, los distintos programas para crear una política cultural más amplia, más llevadera, y que de esa política surja la demanda para que sea una adquisición de derechos a través de una ley de cultura, en este caso que estamos hablando. Y así se fueron construyendo y se fueron construyendo derechos y se fueron adquiriendo derechos en los distintos colectivos, los distintos sectores. Por eso existe una Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, la CONABIP. Por eso existe un Instituto Nacional de Teatro, un Instituto Nacional del Cine y las Artes Audiovisuales, que es el INCA, el Instituto Nacional de la Música. Por eso existe el Fondo Nacional de las Artes, porque da la posibilidad. Y también la posibilidad de los consejos. Los consejos tienen que ser participativos. El Consejo Federal de Inversiones, como bien explicó Marcela, es una retención a las coparticipaciones que el Estado Central Nacional le hace a las provincias para que las provincias apliquen a proyectos. Pero el desafío que tenemos del Consejo Federal de Inversiones es llenarlo de proyectos culturales. Que no venga Agricultura a decirnos, hay una emergencia agropecuaria, necesitamos... No, también hay una emergencia cultural que necesitamos el poder ser. Entonces, ahí la vinculación con el Consejo Federal de Cultura, donde las provincias identifican y pueden identificar las realidades de cada una de las demandas concretas, a partir de esta generación de encuentro, a partir del diagnóstico, a partir de las líneas de acción, de los programas de la política y las posibilidades concretas de una ley. La política le da sentido a la cultura.
Y por eso tenemos que ser conscientes. No es que la cultura se ha sentido por sí sola, es la política, es la toma de decisión que hacemos con lo que somos y la toma de decisión que hacemos en los lugares donde participamos. Por eso es importante ser consciente de esta dualidad en la cual todo el tiempo estamos habituados, la política y la cultura, porque la cultura es política y la política es cultural también. A ver qué me faltó. Quería hablar algo de la justicia cultural también. Es importante. Esto engloba en este concepto de la justicia cultural, que es algo muy homónimo a la doctrina de la justicia social, ¿no? La justicia social como la posibilidad concreta de que todos puedan tener las mismas posibilidades en un lugar determinado. La justicia cultural significa que todas las culturas puedan tener posibilidades en el lugar donde viven y donde terminan. Y para eso necesitamos, en primera instancia, poder pensar de una forma coherente y consciente a los lugares lo cual habitamos. Todo el tiempo estamos atravesados por producciones foráneas que nos colonizan, nos hacen pensar y ver de una manera el mundo, pero el cual no es el mismo mundo que nosotros habitamos constantemente en nuestra vida cotidiana. Eso genera una disociación. Yo estoy en Entre Ríos y estoy mirando un canal de televisión y me dice ¿cómo está la General Paz? Y la verdad que a mí yo no puedo salir media hora antes con el auto porque hay una congestión. Y eso sucede en toda nuestra patria. Y eso es colonización también. Entonces hay que descolonizar nuestras mentes para poder pensar coherentemente con el lugar que nosotros habitamos. Esa descolonización y esa coherencia que tenemos que lograr va a posibilitar un buen vivir. El buen vivir es justamente estar en armonía con el espacio que habitamos. El buen vivir significa que yo esté bien conmigo mismo para poder estar bien con los seres que me rodean, para poder estar bien con la comunidad, para poder estar bien con la naturaleza. Ese buen vivir logrado va a permitir que identifiquemos el bien común a toda la comunidad. Y ese bien común es lo que nos va a permitir defender a los propios procesos ambientales que hoy están tan castigados producto de otras prácticas que son culturales, pero que más que culturales son materialistas en términos económicos, son de maximización de los beneficios económicos, que no lo podemos permitir. La economía de la cultura es muy importante, porque tenemos que poder trabajar de lo que queremos ser en términos culturales, en términos artísticos, en términos creativos. Pero no podemos caer en esa mercantilización propia de los procesos culturales. Por último, una cosa que dijo Pablo que me interesa muchísimo, que sí hay centralismos. Hay centralismo a nivel nacional con la ciudad de Buenos Aires, la ciudad Puerto. Hay centralismo con las grandes ciudades, Córdoba, Rosario, vamos a pensar en Mendoza, y que las ciudades, por fuera de las capitales, tienen sus propios imaginarios de ser, que se construyen a través de la historia, y hay que romper eso, y eso también hay que generar la descolonización. Yo vengo de una ciudad que se llama Concordia. Concordia es Entre Ríos, sobre el margen del río Uruguay, ciudad fronteriza con Salto, Uruguay. 200.000 habitantes. La gente cuando llueve dice: qué bueno que llueve para el campo. Yo les puedo asegurar que el 10% de la población tiene alguna afectación directa con el campo. El resto no le cae ningún beneficio. Entonces, digo, esos son los imaginarios que se construyen y se creen. Y eso es lo que hay que poder romper. Porque si no, ¿cómo vamos a habituar un mundo si estamos desasociados de toda la realidad que nos rodea? Por eso son importantes las políticas culturales. Y por eso es importante generar la empatía con los territorios, respetar la historia, para poder operar genuinamente y hacer los cambios que necesitamos para una transformación social y la construcción de la patria real y verdadera que necesitamos en Argentina. Bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias a los cuatro. Los aportes me parecieron, bueno, como dije, en síntesis una invitación a repensarnos, pero siempre desde ese pensamiento situado. Y me gustó este concepto también de habitar las políticas públicas, ¿no? Yo anoté muchísimo. No sé si alguien quiere romper el hielo, empezar con alguna pregunta, si quieren que me anime yo primero. Bien. Mira, ahí Laura. Me gusta Paola rompiendo el hielo. Siempre.
Hola, buenas tardes a todos y todas. Una consulta, Pablo. Cuando hablaba de problematizar la categorización, ¿tenía que ver con los conceptos que medimos después? Gracias. ¿Los conceptos que? Que después terminamos midiendo. ¿Midiendo o no midiendo? ¿No? Me estás debiendo vos a mí la bibliografía que utilizaste para indicadores no cuantitativos. Claro. Esta es una demanda interna, ¿no? Ya me pasó la parte. Problematizar las ideas que utilizamos, ¿no? Cuando hablamos en el campo, ¿qué entendemos por lo que decimos cuando utilizamos una palabra? Mira, voy a contar una anécdota. En el año 2016, el gobierno nacional estaba un tanto peleado con las universidades, entonces había roto ciertos vínculos, ¿no? O sea, de trabajo que venía sosteniendo con la gestión de Cristina anterior. Intentando recomponerlo a alguien, ¿no?, de la universidad, habló con un alto funcionario de la entonces Secretaría, ¿no?, la degradada Secretaría de Cultura de la Nación. Y entonces esa persona le dijo, mira, si querés que podamos generar líneas de trabajo, ayúdame a convencer al presidente de que la cultura puede ayudar a combatir la pobreza. ¿Sí? Así dijo, algo que casi estoy seguro que hemos escuchado alguna vez todos los que estamos en este campo. Me lo dijo a mí. Lo que yo le dije es, mira, si yo le llego a decir mi idea de cómo combatir la pobreza, nos va a echar corriendo, digo, porque básicamente, para la misma palabra, lo más probable es que ese funcionario, año 2016 estoy hablando, estuviese pensando en que combatir la pobreza implicaba producir más. Y yo le decía, hay un factor que es cultural, sí, desde la cultura se puede combatir la pobreza, pero para mí la estrategia no es producir más, sino redistribuir más. Pero entonces lo que tenés que cambiar desde la cultura es la significación de lo que implica la acumulación de riqueza. Obviamente nos iban a meter un boleo en el perdón, ¿no? En ámbitos académicos no se dicen esas cosas. Año 2016 y yo iba con eso, digo, mejor no digamos nada porque nos van a echar otra vez. Esa es la cuestión, o sea, el mismo término entendíamos cuestiones por detrás, digo, a ver, yo utilizo un trabajito de la CEPAL para la idea de pobreza, donde juntan definición de pobreza y te cansas de leer, ¿no? Tenés 120 páginas leyendo formas de entender la pobreza. A eso voy con la cuestión, ¿no? Que son, esto que digo, bolsas de gato conceptuales, los conceptos donde muchas veces utilizamos la misma palabra para cosas probablemente hasta opuestas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Yo creo que, me parece, Pablo, tomo lo que dijiste, en esto de recategorizar a la cultura o ver qué diablos es la cultura, vos hablaste y mencionaste también el tema no solamente de la cultura como herramienta para erradicar la pobreza, sino hablaste de cultura y desarrollo, que también te quedaba a ver si la cultura es realmente un vehículo al desarrollo. Yo creo que una forma de esclarecer un poco esto es ver todas las dimensiones que tiene la categoría y el concepto de cultura. Si hablamos de cultura al desarrollo, podemos hablar de la dimensión económica de la cultura. Fepo nos habló, coincido totalmente, que toda cultura es política y toda política es cultural. Es así, que es la dimensión política de la cultura. Hablamos de industrias creativas, la dimensión creativa de la cultura. Hay 7 líneas de cultura y desarrollo que abarcan cada una de estas dimensiones. Y sí, la cultura es una herramienta al desarrollo. La cooperación internacional se basa en eso, la cooperación cultural internacional. Claro, a ver, gracias por tocar ese tema, porque en realidad de todas las categorías esa es con la que más trabajo. Esta cuestión del ruido que me ha hecho el sintagma cultura y desarrollo. Solemos decir, yo aprendí que la cultura es un factor estratégico de desarrollo. Yo creo que la cultura puede ser un factor estratégico para mejorar la calidad de vida de la gente.
no tengo ninguna duda. Lo que creo es que el error es estratégico cuando se asocia con la idea de desarrollo, porque mi crítica no va a eso, mi crítica va a lo que es la línea de los estudios críticos del desarrollo, de que la idea de desarrollo es lo criticable, ¿sí? Que la idea de desarrollo, por múltiples razones, que podemos estar hasta para largo, entre otras cuestiones, ¿no? Yo suelo decir la pérdida de sentido que tiene el desarrollo, indicadores de esa pérdida de sentido que el desarrollo tiene nombre y apellido, es una herramienta que se creó en un momento histórico determinado, que después empezó a entrar en crisis, y cuando entró en crisis, digo, yo para pensarlo lo utilizo, ¿no? El esquema de las revoluciones científicas de Kuhn. Digo, se constituyó como un paradigma, entró en crisis. Cuando entró en crisis, ¿qué hacemos? ¿Lo tiramos? No, como dijo Lakatos, lo que hacemos es crear teorías ad hoc. ¿Cuáles son las teorías ad hoc? Tenemos desarrollo humano, desarrollo social, desarrollo sustentable. Empezamos a adjetivar. Lo que dijo de Sousa Santos, tenemos que abandonar los adjetivos y cambiar los sustantivos. Esa es la cuestión. Ahí está la cuestión de la pérdida de sentido. Y otra idea de pérdida de sentido es un experimento intelectual, ¿no? Como suelen hacer los filósofos, hacen esos experimentos. Digo, imagínense ustedes que están en cualquier instancia de acto político, ¿sí? El corte de cinta famoso, ¿no? El lanzamiento del proyecto. Interpelen a quien está cortando la cinta y pregúntenle si cree que esa iniciativa va a contribuir al desarrollo. Díganme cuándo van a encontrar una respuesta negativa. Si vos ante todo tenés la respuesta positiva, algo me está fallando. Perdió el sentido, no me está diciendo nada la palabra. Eso además de cuestiones como el protocolo de Kioto firmado hace, ¿cuánto? 30 y no sé cuántos años, y emisiones de gases de efecto invernadero que se disparan exponencialmente. Y seguimos hablando de desarrollo sustentable. Bueno, por ese lado venía lo mío, ¿no? O sea, me parece que la cuestión es, digo, mi crítica va a la idea de desarrollo, ¿no? Una idea de desarrollo que sigue siendo productivista. Y yo creo que tenemos, vuelvo a repetir, un problema de redistribución. Y si no, piénsenlo, el ejemplo paradigmático, ¿no? En el año 2019, un país, ¿sí? Hay un país que tiene unos 40 y pico de millones de habitantes y que produce alimentos y se jacta de que produce alimentos como para 200 millones de habitantes. En el año 2019 tuvo una cosecha récord, reconocida por el gobierno, reconocida por la oposición, reconocida por los productores. En el mismo año 2019 discutía la necesidad de una ley de emergencia alimentaria. Es un chiste. O sea, ¿se entiende? El modelo productivista del desarrollo, y podemos seguir dándole al desarrollo, pero Pablo, vamos a robar toda la tarde. me parece para que vayamos haciendo como más cortas las intervenciones, así pueden participar el resto de los panelistas y las panelistas, pero igual me parece buenísimo esto que traen a colación, porque también tenía que ver con lo que decía Fefo, ¿no? Como esto de pedirle todo a la cultura, ¿no? Por un lado, cultura es todo, esos criterios tan amplios y que, como decías, ¿no? Ya sea en el aspecto, en el ámbito económico o en el ambiental, o sí, desde la cultura se pueden hacer muchas cosas, pero hay cuestiones que ya son de base de un sistema económico que pretende cada vez más acumular y menos distribuir, ¿no? Entonces, como que también las soluciones que a veces caemos en el error de querer instrumentalizar la cultura con determinados fines cuando sabemos que el marco es mucho más grande. Sí, por allá atrás, bien. ¿Por acá? Sí. No sé quién estaba. Gracias. Una pregunta para Federico. Yo vengo del sector de la música y del sector de la música que aprendió en los conservatorios, que nosotros no queremos que se llame académica porque es música. Vengo de un sector que además ha tenido una historia, ¿no? Esto que hablaban, y me parece interesantísimo lo del tema del mito de los conceptos, porque es necesario que nos repreguntemos todo, ¿no? En principio,
quería saber qué posibilidades hay o qué ideas tenemos dentro de la Dirección de Gestión Cultural en relación a lo que significa la industria pública de los organismos de música y danza que están dentro de ese sector de la Secretaría hoy, que tienen una historia enorme y que hoy, por ejemplo, en la gestión, quienes estamos a cargo de las comisiones artísticas, tenemos que solicitar que por favor nos programen en el CCK, porque no todos los organismos que somos una industria pública, que el Estado invierte, ¿no? Y que tiene una historia, y podemos preguntarnos para qué, por qué, nos encanta eso. Tenemos años de profesión, no estamos programados en un ciclo en el CCK e incluso hacia un proyecto más amplio a todo el país, porque nos quedamos encapsulados en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Alguien más tiene otra pregunta y de paso vamos sumando? Sí. Hola, ¿qué tal? Lo mío es bien concretito. Yo quería saber si hay algún proyecto para que la categoría de gestores culturales aparezca en la FIP, que sabemos que es un pendiente. Vos habías hablado, Marcela, de la cuenta satélite de cultura, no sé a qué se refiere. Y con respecto a la ley de cultura, si van a dejar antes del fin de la gestión algún proyecto de ley en diputados. 3 preguntas en una. Bueno, ¿hacemos una más y cerramos? Sí. Bueno, entonces que sigue Federico y después te pedimos Marcela, ¿sí? Respondo acá a la compañía. ¿Cómo es tu nombre? Cecilia. Bueno, mucho gusto. Tocaste, según identifiqué, 3 temas que son importantes. Por un lado, hay un gran problema en todo el país en las universidades o las carreras de distintas disciplinas del arte. Porque se forman para volverse como endogámicas, ¿no? Las carreras son endogámicas, en tal que se forman profesionales en las artes para buscar trabajo en la propia casa de estudio donde han estudiado y no hay una salida laboral concreta y formal. Ese es un gran problema que existe a lo largo y a lo ancho del país. Y es algo que hay que empezar a trabajar y que va de la mano con lo que decía la compañera, de la formalización y basta de la precarización laboral. Muchas veces, ya vuelvo a los otros 2 temas, muchas veces estamos trabajando con AFIP para ello, para que haya un monotributo cultural. Queremos ver si también no conviene entrar en ese proyecto que hay de monotributo productivo, porque también es cierto que la informalidad en la cual sectores del arte y la cultura trabajan es, por un lado, la percepción de otras personas hacia que mi arte es un trabajo y muchas veces la autopercepción como un trabajador, con los derechos que eso conlleva como trabajador. Y esto trae un ejemplo que nos puede pasar a todos. Un viernes vamos a juntarnos entre amigos, amigas, amigues y a comer algo, ¿no? A compartir un momento a la noche. Y vos que sos músico, tocás la guitarra, vamos a tocar una canción. Y vos, sí, vamos a tocar la canción, cantamos 3, 4, 5 canciones. ¿No te sabes esta? Bueno, dale, vamos a buscarla en los acordes y la sacamos. Pero hay un odontólogo en esa reunión y bueno, le decís, che, mirame la muela que me duele. Te voy a decir, vení el martes al consultorio, trae el carnet de la obra social y te atiendo. Digo, también hay una cuestión de la autoflagelación laboral, autopercepción. Entonces digo, te toco 2 canciones y vení el viernes, tomá, te dejo acá que yo toco en el bar, en el centro cultural, en tal lugar, y paga la entrada, así yo trabajo. Pues yo estudié, trabajé, todo es mi trabajo, ¿no? Digo, hay una cuestión ahí, lo estoy hablando como muy banal, pero digo, hay una cuestión ahí que hay que poder reforzar también. Y esto de los oficios del arte, de los artistas, es un problema que hemos identificado que se vuelve muy endogámico. Eso por un lado. Por el otro lado, algo que trajiste que también está bueno, cuando se votó ahora en diputados y en senadores la prórroga de las asignaciones específicas, que por suerte fueron prorrogadas por 50 años,
Los discursos de todos los diputados y diputadas, senadores, de todos los bloques, hablaban de la industria cultural. Las asignaciones específicas no financian la industria cultural, financian la cultura, que es otra cosa, no es lo mismo. Que digo que eso impacte después en un formato de industria, puede ser. Pero la base es lo que yo hablaba anteriormente, cuando me tocó exponer. Que exista la cultura, que exista el Instituto Nacional de la Música, que exista el Instituto Nacional de Teatro, que exista la CONAVIP, que exista el INCA, que exista el ENACOM para financiar los medios comunitarios, representa y repercute en que todos los procesos creativos locales puedan manifestarse. Que esos proyectos artísticos, que son la producción de ese proceso creativo, tenga una interpelación a mi realidad y no permitir que vengan producciones foráneas a llenarnos el espacio. Demasiado tenemos con las plataformas virtuales. Yo creo que ahora hay que discutir, la prorrogamos. Para quien, no sé si por alguna, si alguien no sabe, las asignaciones específicas son una retención a un 10%, 15%, va variando según qué especificidad, a las entradas del cine, del teatro, de un recital en vivo, y esa retención del 10-15% va directamente a los institutos, organismos que financian las posibilidades concretas de desarrollo cultural en este sentido. El gobierno de Mauricio Macri en 2017 le puso fecha de vencimiento en diciembre de este año y por eso, por ley, hubo que prorrogar y se prorrogaron por 50 años más. Ahora hay que discutir un nuevo proyecto, porque las realidades y los territorios por donde se transitan las producciones artísticas han cambiado. Entonces, hay que poder generar un gravamen para las plataformas digitales, hay que generar un gravamen para las consolas de videojuegos que nos permite comprar videojuegos en cualquier lugar del mundo, con producciones, cuando acá tenemos una capacidad ociosa de poder generar industria cultural del videojuego y nos la estamos perdiendo justamente porque de afuera o usan mano de obra argentina para producciones foráneas que vuelven, pero con realidades que tienen que ver con la realidad de otro país, no con nuestra realidad. Entonces digo, es importante poder generar un nuevo proyecto que permita esto, en términos de las asignaciones específicas y para que la cultura pueda ser, la cultura nuestra, ¿no? la posibilidad de identidad. Yo preguntaba de organismos estables nacionales que pertenecen al Ministerio y que consideramos que es una industria pública porque está dentro de la Secretaría de Gestión Cultural. Los organismos, yo fui con los organismos descentralizados, perdón. Bueno, hablamos de organismos descentralizados. Sí, los organismos. Lo que quería decirte es que puntualmente nos encantaría sentarnos a charlar con vos. Cuando quieras. Porque tenemos en el medio una dirección y a lo mejor nos falta diálogo con vos. Representantes de los organismos somos 9 y queremos tener una programación en el CCK que no podemos tener. Bueno. En un tema muy específico, te llevas mi número de teléfono, después lo hablamos tranquilo para no generar acá una discusión y no hacer perder tiempo. Yo te pido disculpas que yo salí con los organismos descentralizados y no los organismos estables, perdón. Los organismos estables son los 9 elencos que tiene el Ministerio de Cultura, el Ballet Folclórico Nacional, la Compañía de Danza, la Orquesta Sinfónica Nacional, la Orquesta Filiberto, el Coro Polifónico, etcétera. Son 9. Sí. Pero es un tema específico, después lo hablamos, sí. Así que... Pienso que me parece innovador también lo que decís, industria cultural pública. Nunca lo había pensado desde ese lugar. Estamos muy entusiasmados porque acabamos de recibir una recategorización de nuestro convenio artístico de todos los organismos públicos. Hay que decirlo, eso es gracias a esta gestión. Entonces ahora estamos listos y preparados para trabajar mucho. Queremos ser mucho más productivos, no sé si en los términos
mitológicos de lo que es la producción cultural, que creo que no se llama así. Hoy estamos usando términos viejos, la verdad que los conceptos hay que ponerlos en nuevo otra vez. Pero me parece que es interesante esta posibilidad, pensar que dentro del Ministerio de Cultura hay industria pública. Y no quiero decir solo eso, porque ya saben ustedes, obviamente, todo el patrimonio de museos y toda la gran cantidad de organismos que están relacionados con eso, no solo la parte, digamos, de los elencos estables. Exacto, yo pensaba, no sé si alguien más tiene una intervención. Yo pensaba, ¿no?, que se había hablado mucho, que se empiecen a hablar en estos encuentros, e incluso por funcionarios y académicos, de pensarnos como sector productivo, de pensar el marco en el que está este sector productivo, como decíamos, ¿no?, de precarización y de informalidad y de potencialidad también, porque como nos hablaba Marcela, por ejemplo, con el CFI, la industria de contenidos, nosotros, de contenidos son parte de cultura, ¿no? Hay muchísimo potencial. Por un lado ella decía, hay que saber hacerlos hablar a los números. Yo pensaba también, hay que también poder promover eso, fidelización por parte de los públicos, de las audiencias, ¿no? Y lograr, como también decía Marcela, esta circulación, que por ahí esa circulación de expresiones culturales y de expresiones artísticas, que tal vez las tienen propiamente, existen dentro de los propios estados provinciales o el Estado nacional, más allá de los actores y los creadores culturales o creadoras provinciales o locales, empezar a circular. Un país federal de los kilómetros que tiene el nuestro, el tema de la circulación no es fácil. Y como decíamos hoy antes de empezar el panel, federal, nos preguntábamos, ¿no? A veces sentimos que políticamente federal, económicamente no, bueno, son deudas y cuestiones tensionantes que creo que son buenas repensarlas. Bueno, yo les agradezco muchísimo a todas, a todos por el espacio, por tomarse este tiempo. Vieron que son personas accesibles, así que parece que se pueden pedir los contactos. Y nada, seguimos. Ahora es un tiempo de descanso, está la feria, pueden ir a la... Ya van directo, pero que descansen. Que descansen.